Hola chicos, en este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la formulación y la nomenclatura en química inorgánica, simplemente para que conozcamos un poquito mejor qué es y para qué sirve y por qué es muy importante en el mundo de la química, y también es importante que nosotros la conozcamos y la manejemos, por lo menos a niveles básicos. Y a continuación, como esto va a ser muy breve, vamos a ver la primera parte de este tema, tal como lo he estructurado yo, que es hidruros metálicos. Vamos a empezar desde cero, vamos a ir paso a paso, vamos a explicar todas las normas y nada, pues vamos a ello. Primero de todo, quiero que os familiaricéis con unas siglas, que son las siglas IUPAC, a las que nos referiremos siempre como IUPAC, que representan a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y bueno, me voy a referir mucho a la IUPAC a lo largo de este vídeo, porque la IUPAC es la que regula a nivel internacional qué normas son las que sí que podemos utilizar y qué normas son las que no. Por lo tanto, me voy a referir a ella constantemente porque nosotros siempre nos vamos a adaptar a las normas IUPAC. Primera pregunta que debo hacerme cuando empiezo a conocer este tema. ¿Qué es eso de la formulación? Bueno, la formulación es la creación de fórmulas que me representen a mis compuestos químicos. Cada una de esas fórmulas va a estar compuesta por los símbolos de los elementos que forman ese compuesto y unos numeritos en forma de subíndice que me van a representar o bien la cantidad de átomos de cada elemento que tengo en este compuesto o la proporción que tengo de átomos de cada uno de los elementos que forman mi compuesto. Quiero decir, pues por ejemplo el agua, H2O, es una molécula y cada molécula de agua va a estar formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que es lo que me indica mi fórmula. Pero otros compuestos no son moléculas, sino son otras cosas, pues por ejemplo cristales iónicos, y en esos cristales iónicos voy a tener una fórmula que me va a representar la proporción de cada uno de esos elementos dentro de mi cristal. Por ejemplo, si yo tengo sal común, cloruro sódico, que su fórmula es NaCl, lo que me va a indicar esa fórmula es que tengo la misma proporción de átomos de sodio que de átomos de cloro. Por cada átomo de sodio tendré un átomo de cloro. Bueno, y eso es lo que me representa mi fórmula. Y luego la otra parte de este tema es nomenclatura. ¿Qué es nomenclatura? Bueno, nomenclatura simplemente es ponerle un nombre a esa fórmula. Cada compuesto tendrá su nombre, ¿verdad? Os sonarán cuando hablamos de ácido sulfúrico, cuando hablamos de amoníaco. La IUPAC va a admitir varios nombres para cada uno de esos compuestos. Por lo tanto, va a ser un poco lioso porque nos tenemos que centrar en alguna de esas nomenclaturas. En este caso nos vamos a centrar en dos. Vamos a hablar en este vídeo de dos nomenclaturas diferentes, que son la sistemática y la de stock. Son dos formas de llamar a cada uno de los compuestos que vamos a ver hoy. Dos formas diferentes, pero ambas aceptadas por la IUPAC. Nosotros tenemos que conocer las dos. Para aprender a formular y a nombrar es necesario conocer los números de oxidación de los diferentes elementos de la tabla periódica. Para ello voy a utilizar una tabla como esta que tenéis aquí, que son muy fáciles de encontrar por todas partes. Si ponéis en Google tabla de números de oxidación, pues os van a salir. Y yo esto lo tengo que conocer, o por lo menos hasta que lo conozca, pues tendré que mirar la tabla para apoyarme en ella, porque es muy importante para la formulación. Bueno, vamos a empezar por compuestos binarios del hidrógeno y en concreto por hidruros metálicos. Compuestos binarios significa que están compuestos por dos elementos diferentes. Y bueno, del hidrógeno, pues que uno de ellos es hidrógeno. Cuando hablamos de hidruros, pues vamos a hablar del hidrógeno, y metálicos, pues serán combinaciones del hidrógeno con un metal, claramente. Entonces, aquí empezamos a hablar de un montón de normas que se nos tienen que ir quedando. Primera de todas, en hidruros metálicos. En primer lugar vamos a escribir el símbolo del elemento metálico. Yo ahora mismo lo voy a simbolizar con una M. Esto será el símbolo de cualquier metal. Y después, a continuación, vamos a poner el hidrógeno. El hidrógeno, que tiene dos números de oxidación, más 1 y menos 1, los tenéis aquí. Aquí pone valencia. Valencia es lo mismo que número de oxidación, ¿vale? En el caso de los hidruros, el hidrógeno siempre va a actuar con el menos 1. Y el metal
solo tiene números positivos, así que pues actuará con el número que tenga. De momento le voy a poner más n. El truquito que se utiliza siempre para aprender a hacer la fórmula es que decimos que se intercambian los números de oxidación. O sea que la n la voy a poner aquí y este menos 1 lo pondría aquí. A ver, cosas. El 1 no se pone nunca. Cuando es un 1 no se pone nada. Y el menos, pues tampoco. Nunca voy a poner un menos. Siempre se ponen ahí números positivos. O sea que esto se me quedaría como m, h y n, donde n es el número de oxidación de mi metal. ¿Por qué es esto de cruzar los números de oxidación? Bueno, pues es un truquito que lo que nos está haciendo en realidad es ver la proporción de átomos de cada elemento que voy a necesitar para poder formar esa molécula. Al final lo que está pasando es que mi molécula está buscando una inestabilidad. Yo ahí tengo un defecto de carga que tendré que compensar de alguna manera. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, imaginad que yo quiero formar el hidruro de berilio. El berilio tiene símbolo Be, a continuación pongo la H, el hidrógeno va a actuar con número de oxidación menos 1 y el berilio más 2. Estos números de aquí los pongo yo para ayudarme, pero no forman parte de la fórmula. Es como cuando aprendía a sumar llevando y ponía un 1 encima del numerito, pero eso realmente luego tengo que aprender a quitarlo. Pues lo mismo. Vale. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros decimos, intercambiamos los números y entonces el 1 aquí que no pongo nada y el 2 aquí. Y me queda BeH2. Vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que voy a tener mi berilio con número de oxidación más 2 y de esto solo tengo 1, ¿veis? Esto me representa, los subíndices me representan el número que tengo de cada uno de los átomos. Y de hidrógeno voy a tener 2, que cada uno va a tener carga menos 1, número de oxidación menos 1. Entonces yo al final, si sumo todo esto, menos 1 más 2 y menos 1, me queda 0, me queda que mi molécula de BeH2 es neutra. Y eso es lo que yo quiero conseguir. Por eso es por lo que intercambio los números de oxidación, porque esa es la fórmula, esa es la forma que tengo de que al final mi molécula quede neutra. No es porque sí, porque hay que intercambiarlos y ya está. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, para formar el del berilio, como tiene Be con número de oxidación más 2, pues esta va a ser mi forma. Vamos a probar con alguno más. Imaginad que quiero hacer el de litio. Que el litio tiene número de oxidación más 1. Yo os lo digo, pero si no lo sabéis, pues lo miráis en la tabla. Aquí tenemos litio 1. Pues más 1 y menos 1, cuando los intercambie se me va a quedar 1 y 1, como no pongo el 1 en ningún momento, pues no tengo que poner ningún subíndice y ya tengo mi fórmula. Mi fórmula es esto, como os digo, los numeritos de encima es porque me apunto los números de oxidación para ayudarme, pero no forman parte de la fórmula. Muy bien, así es como se formulan los hidruros metálicos. Vamos a ver ahora cómo se nombran. ¿Qué nombre tiene esto? Bueno, como os he dicho ya, vamos a ver dos nomenclaturas distintas. La primera nomenclatura que vamos a ver es la nomenclatura sistemática. En esta nomenclatura voy a formar el nombre de mi compuesto mediante la palabra hidruro. Siempre voy a empezar nombrando lo que tengo a la derecha, ¿vale? Por ejemplo, si pone BeH2, pues la parte que representa la H va a ir antes, un poco al revés de lo que estamos acostumbrados. Entonces, primero voy a decir la palabra hidruro con un prefijo que representa el número de hidrógenos que tengo. Aquí tenéis los prefijos. Cuando tenga 1 será mono, cuando sea 2 será di, cuando sea 3 será tri y así sucesivamente. Entonces va a ser monohidruro, dihidruro, trihidruro, de y el elemento que lo acompañe, el elemento metálico que lo acompañe. Pues por ejemplo, este de aquí lo llamaría dihidruro de berilio, monohidruro de litio. Pues vamos a ver cómo haríamos con todos estos que tengo por aquí. Pues este sería monohidruro de cobre. Este sería monohidruro
de potasio. Y este sería dihidruro de hierro. Vale, una última cosa en esta nomenclatura. Va a haber veces que el prefijo mono, el que se refiere a 1, lo voy a poder omitir. ¿Cuándo lo voy a poder omitir? Cuando el metal, el elemento que tengo ubicado a mi izquierda, solo tenga un número de oxidación. ¿Qué quiero decir con eso? Pues por ejemplo, fijaos, aquí tengo monohidruro de cobre. El cobre, ¿qué número de oxidación tiene? Pues vamos a buscarlo en la tabla. Cobre tiene 2 números de oxidación. El 1 es un número y el 2 es otro número. 2 números de oxidación. Por lo tanto, como tiene 2 números de oxidación, es obligatorio que yo ponga el prefijo mono. Va a ser monohidruro de cobre. No lo puedo quitar. Vamos a ver ahora qué pasa con el monohidruro de potasio. Voy a buscar el potasio en mi tabla de los números de oxidación. Bueno, pues el potasio está aquí. Solo tiene un número, que es el número 1. Por lo tanto, como solo tiene un número, puedo omitir el prefijo mono. Por último, vamos a ver la nomenclatura de Stock. ¿Qué es eso de la nomenclatura de Stock? Bueno, pues esta nomenclatura, a diferencia de la anterior, no va a tener prefijos, nunca jamás va a tener ningún tipo de prefijo. Simplemente voy a poner hidruro de y el elemento que sea, ¿vale? El metal que sea necesario. En este caso, pues pondría hidruro de cobre, aquí pondré hidruro de potasio y en esta pues pondré hidruro de hierro sin el di. Y ahora, ¿qué pasa? Que por ejemplo el potasio no tiene ningún problema y ya se puede quedar así, porque el potasio solo tiene un número de oxidación, que lo hemos buscado antes, ¿verdad? Tenía el número más 1, es su único número de oxidación. Por lo tanto, solo va a poder formar un hidruro. El hidruro de potasio va a ser este, siempre va a ser este. Sin embargo, tengo otros, como por ejemplo el hidruro de cobre, que recordamos que el cobre tenía 2 números de oxidación, que son más 1 y más 2. Los tenéis por aquí arriba, más 1 y más 2. Eso significa que el cobre va a ser capaz de formar 2 hidruros de cobre. Por lo tanto, tengo que decir en mi nombre con qué valencia está actuando para saber de qué hidruro de cobre se trata. En este caso, CuH, está actuando con el número de oxidación 1, porque recordamos que este tiene que ser menos 1 y este más 1 para que no tenga ningún número puesto aquí. Si fuera cualquier otro, estaría señalado aquí en el hidrógeno. Por lo tanto, es el hidruro de cobre 1 y debo señalarlo en números romanos. El de potasio no lo tengo que señalar, no es que pueda omitirlo, es que no lo tengo que poner. En todos los casos tengo que ponerlo como hidruro de potasio. Si pongo hidruro de potasio y aquí le pongo un 1, esto está mal, porque no lo tengo que señalar. Y el hidruro de hierro, que tengo aquí, el hierro puede actuar con 2 números de oxidación, que son el más 2 y el más 3, que lo hemos visto antes en la tabla. En este caso podéis ver claramente que el hierro está actuando con el número 2, por lo tanto pondré hidruro de hierro 2. Que tenga un número de oxidación o 2 o 3 no es lo mismo que decir que tiene número de oxidación 1 o número de oxidación 2 o número de oxidación 3. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, si yo hago el hidruro de magnesio, que tiene esta pinta, pondré hidruro de magnesio. Aquí veis claramente en la fórmula que actúa con número de oxidación 2, pero tengo que ponerlo. Pues vamos a ver en la tabla qué número de oxidación tiene el magnesio. Magnesio. ¿Cuántos números tiene? Solo tiene un número, el número 2, pero solo es un número. Cuando solo tengo un número, no lo tengo que poner entre paréntesis. Simplemente se queda hidruro de magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio, que solo tiene el número más 2, solo puede formar ese hidruro, no puede formar ningún otro. Por lo tanto, no hay confusión posible con el magnesio.
Solo puede haber ese. Muy bien, pues nada, eso es todo por hoy. Estas son todas las normas que debo conocer para los hidruros metálicos y cualquier duda, como siempre, pues podéis preguntarme. Adiós.